hacer una distinción para que ustedes como que se confunden, a veces se confunden términos, pero, una cosa es la comunicación política normal, es decir, en oratoria, todo lo que tenga que ver con la parte del lenguaje no verbal, y otra cosa es muy aparte de lo que yo les vengo a traer, que es en cuanto a indumentaria, que es simplemente la cuestión de la moda, de la indumentaria, de la forma de comunicación, porque si bien podemos entender un poquito la parte de la comunicación política, de la anterior distinción, en la moda es un poquito diferente, porque si bien no van a encontrar como algún especialista que vista políticos tal cual, sí hay como una área en cuanto a la imagenología o en cuanto tiene que ver un poquito también en la industria de la moda, en la carrera de diseño de modas, hay una materia referente a esto en la historia de la moda, pero que se las dan con un aire de moda política. Porque si bien la moda va avanzando a lo largo de la sociedad, también vemos que en los procesos históricos que hemos tenido a lo largo de la sociedad, la moda la ha acompañado al ser humano y ha sido como ese estandarte ya último de las transformaciones sociales. La siguiente, por fin. Y pues para que conozcan un poquito de mi semblanza, de mi trayectoria, para que sepan un poquito de mí. Yo me llamo Sergio Fabricio Vázquez Rodríguez, pero mi nombre más conocido es como Fabricio de Regla. Soy fashion stylist de políticos. Estudié la carrera de filosofía en la UNAM y también ahorita también ando estudiando la carrera de psicología en la Unitec. Y sobre todo también ahorita ando muy pegado al área de la cuestión de la comunicación política, pero yo empecé mucho mi carrera esencialmente en la ilustración de la moda editorial, es decir, yo no estudié nada de moda ni en general, pero yo empecé en la parte de la moda digital, de la moda en la cuestión de las revistas, de los análisis de moda, y ya después una cosa dio a la otra y terminó como en esta parte de asesorando políticos. Es como muy importante porque cuando dicen, no, es que eres fashion stylist de políticos, se piensa que yo les hago la ropa o que yo digamos, yo soy como el modisto, el diseñador de la ropa. No, es decir, un fashion stylist es nada más la persona que se encarga de seleccionar la ropa adecuada para el político, para determinado evento, para campañas, que es donde yo he participado más en las campañas, en donde yo le digo, digamos, al candidato qué vestir, qué usar, incluso también en la parte del maquillaje, de la imagen y de la fotografía. Entonces, esa es la parte en la que más yo me enfoqué. He trabajado con algunos senadores, con algunos diputados y también he estado con la parte de aspirantes ahorita de que quieren, digamos, coordinar los comités de la cuarta transformación, que es la precampaña de la precampaña. Entonces, eso es a lo que yo más o menos he estado enfocándome. Y ya más después, ahorita me he estado como especializando en la parte de moda de la realeza, lo que tiene que ver un poquito del protocolo social, pero eso ya es a gusto personal, porque vaya, aquí en México pues no tenemos como realeza, vaya, pero a final de cuentas es como un gusto personal y esto es de lo que yo vivo, igual con Eddie, como con Eddie yo tengo también un colectivo político donde soy vicepresidente y ese lo fundé en el 2023, que se llama Voces del Futuro, y somos de los colectivos, ¿no? Que ahorita han estado más fuertes, más consolidados, pero en esta parte de la incidencia política, yo nada más me meto en la cuestión de la asesoría de imagen, vaya. La siguiente, por favor. Una vez ya teniendo en cuenta esto un poquito, sí es como que muy importante el empezar a hacer como reflexión. Porque muchas veces, y me pasó a mí, cuando yo empecé a meterme en la parte de la moda, todos, absolutamente todos tenemos prejuicios, tenemos estigmas, tenemos percepciones de lo que creemos que es la moda. O sea, mayormente les puedo decir que muchas veces las personas piensan que la moda, pues, es lo que se ve en Vogue, que es el diablo viste a la moda, que es, la cuestión de las revistas, que ahorita ya las revistas, digamos, ya están quedando un poco obsoletas, pero que seguimos viendo la cuestión de entender las tendencias de forma digital. O sea, con tan solo scrollear en TikTok, 1, 2 o 3 o 4 TikToks,
ya incluso el algoritmo es capaz de bombardearte de varias tendencias de lo que va a pasar. Anteriormente las tendencias las comprendíamos de una forma diferente y pues ahora ya evidentemente han ido cambiando. Entonces es muy importante ver que la ropa no decora, sino comunica. Y eso es importante entenderlo porque antes, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de las generaciones vienen de una situación en donde nada más se ponía la ropa como forma práctica, es decir, te la pones que dizque para ir a algún evento, que vas a la escuela, que vas a trabajar, o sea, no ven la intención detrás del vestir, más que de forma práctica. Sin embargo, yo quiero creer que la gran mayoría de ustedes aspira a meterse dentro de la política. Aquí el juego de la ropa cambia muchísimo, porque si ustedes se toman a la ligera el cómo se presentan en cualquier evento y ya están dándose ustedes de alguna forma a notar, es muy importante tener una identidad propia y sobre todo que sean ustedes la excepción, porque es muy fácil irse a la segura de vestirse a la segura que un traje, en el caso de los hombres, y la mujer en el caso de una falda, en un traje sastre. Eso es cumplir con el protocolo. Pero digamos ustedes en política, y si ustedes quieren incidir dentro de la política, es muy importante tener como este sello propio y sobre todo que tener una identidad visual reconocible. Que el político, digamos, que empiece a notarlo, los políticos que los empiecen a notar a ustedes, es muy importante que lo recuerden a ustedes, porque si no tienen una identidad visual que se les haga recordar, aquí pasa lo que se ve mucho en los eventos, que nada más van, llenan el asiento y ya se retiran, no hay una incidencia política real, vaya. Entonces, aquí es muy importante hacerse esa pregunta a ustedes, ¿de qué comunica más rápido? ¿Un discurso o un saco mal elegido? Esa es la primera pregunta que incluso yo me hice para empezar como en este mundillo. Y es importante entender que tú puedes tener un buen discurso y una ideología muy bien planteada, pero si en tu imagen y en tu comunicación eso no se ve reflejado, hay un error de comunicación y entonces cada persona, sobre todo los votantes, porque esa es una parte de la cuestión electoral, los votantes van a ir interpretando varias cosas. Y lo que es importante a la hora de ir posicionando un político es de que tenga una identidad y que se identifique luego qué intereses defiende, qué ideología está respaldando y sobre todo de qué movimientos representa. Cada movimiento tiene una identidad visual, entonces es como que muy importante determinarlo y tenerlo muy bien planteado. La siguiente, por favor. Y entonces aquí vamos con la parte de la moda o política, ¿no? O sea, es como que esta fusión de los dos mundos, que si realmente es posible, que si la moda y la política pueden compaginar. Y desde que el humano pisó este planeta, siempre ha sido como una cuestión de lazos. La moda y la política siempre han ido de la mano. Cuando un movimiento político está en auge, ¿no? Después, digamos, de alguna guerra, de algún conflicto, siempre viene alguna tendencia que se viene de forma sutil o de forma muy rápida a instaurarse. Ejemplo, en la Unión Soviética, con la cuestión de un poquito con la moda del estilo del socialismo, ¿no? Que por ejemplo lo usaba Stalin, lo usaba Mao Zedong, o como por ejemplo un poquito del estilo de anteriormente, antes de la Revolución Francesa, como lo utilizaba María Antonieta, Luis XIV, o sea, este tipo de estilos, ¿no? Que de alguna forma vienen a reflejar la tendencia de la época y sobre todo la ideología política. Y sobre todo, yo cuando quiero entender un poquito de historia, yo lo que agarraba era un libro que tengo de ilustración de moda y con eso aprendí historia. ¿Por qué? Porque ahí viene reflejado muy bien la ideología política de aquel tiempo y cómo vestían en ese momento. Como igual, por ejemplo, lo que pasaba con los nazis, que ellos vinieron a instaurar un poquito como el estilo de la gabardina, del uniforme militar. Entonces, cada tendencia va cambiando conforme a cada estilo, vaya. Y es como que muy interesante el entender esta parte porque ya nos hace ver en qué época y sobre todo qué tendencias está yendo en el momento. Por ejemplo, yo como fashion stylist
no solamente tengo que entender de tendencias de moda, sino también tengo que entender a la perfección, o bueno, lo mayor que se pueda, movimientos políticos y sobre todo las ideologías políticas que están en el momento, tanto como las que están en auge, como las que están en deterioro o las que están quedando caducas. ¿Por qué? Porque de alguna forma a mí el entender esta parte me va a ayudar el que yo a través del político pueda hacer que él comunique de forma más rápida y eficiente el mensaje. Entonces sí es como que muy importante el entender esta parte. Esto lo pueden hacer ustedes de manera personal, el entender de tendencias, no solamente pues para comprenderlas y saber un poco y volverse un poquito más cultos en esta parte, sino también para ponerlo en práctica, para que ustedes sepan qué está pasando en el mundo y por qué la gente está vistiendo como viste, sobre todo qué está consumiendo la gente porque anteriormente las tendencias se regían, por ejemplo, de una o dos al mes, a lo mucho. Y eso se veía reflejado en el consumo de la gente y en las pasarelas, por ejemplo, y en las revistas. Ahora ya no. Ahora llegamos a tener dos tendencias por semana. Y eso si es una cuestión de que la gente no está de consumiendo de una forma más inadecuada, porque eso sí, ahorita la gente ya consume más rápido que antes. Un claro ejemplo es lo que está pasando en Shein, que ahí se ven todas las tendencias a nivel internacional. Es decir, que cuando tú te metes a Shein a comprar o a revisar qué hay del día, nunca vas a encontrar la misma ropa de ayer que el día de hoy. Siempre va a haber ropa completamente diferente a la de ayer. O incluso que en horas ya haya diseños nuevos. Entonces es como que muy importante entender esta parte. Vaya. La siguiente, por favor. Y entonces aquí empezamos a ver, ya una vez entendiendo como esta parte de la indumentaria, cómo el cuerpo también habla. Es como que muy importante el ver que no solamente es vestirse por vestir, sino también entender que lo que acompaña a la ropa es el porte. Entonces, el porte es la cuestión de cómo tú usas la ropa, el cómo tú luces la ropa, independientemente del estilo. Entonces, aquí les podemos poner les pongo aquí un ejemplo súper rápido de cómo era el porte de Enrique Peña Nieto y cómo era el porte de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que los dos están usando traje, hay distinciones muy claras. Una, el carisma, una, los movimientos, pero sobre todo el porte que tiene cada uno. Digamos, Enrique Peña Nieto era un poquito más acartonado y más elegante, y Andrés Manuel era más natural y más despreocupado. Entonces, evidentemente, a pesar de que los dos usan traje, lo lucen de manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque la intención es diferente y sobre todo quieren conectar con públicos completamente diferentes. A pesar de que fueron presidentes de la República, es un error pensar que todos los presidentes tienen que conectar y tienen que representar a toda la sociedad, porque sabemos que aquí en México la sociedad es muy plural, pero de alguna forma ellos saben que no pueden conectar con toda la sociedad, pero sí pueden conectar con un cierto sector. Ya depende de ti, ahí sí ya los dejo a su criterio, de con qué sector quieren conectar más, evidentemente. La siguiente, por favor. Y aquí empezamos a ver de rápido un poco de la psicología del color. Vaya, cada color en política históricamente tiene un significado y una connotación completamente diferente. Evidentemente depende del contexto, pero por ejemplo el rojo históricamente se ha asociado con el comunismo, sobre todo porque este color fue incluso ya es como utilizado como en la época, ¿no? Anterior de la Unión Soviética, como un insulto, digamos, de es que tú eres de los rojos, o sea, es decir, que tú perteneces a un movimiento diferente de los que estaban en ese momento, ¿no? Entonces, evidentemente, depende mucho el contexto, pero como les reitero, es la distinción de cómo tú lo uses. El color rojo, por ejemplo, aquí les pongo dos ejemplos cómo se usa. Es un color que se puede ver un poquito más romántico, pero también se puede ver bastante lujoso, o como el azul, que el azul ya históricamente después de la Revolución Francesa, recuerdan este proceso histórico donde se empezaron a separar de izquierdas y derechas, en donde en el Parlamento francés los de derecha se llegaban a considerar como esas élites o como esa clase noble que se había quedado sobre todo sin sus privilegios y sobre todo sin
sus descendencia noble. Y la parte de la izquierda vendría a ser las clases populares o de alguna forma la gente que participó directamente en la Revolución Francesa. Entonces, a partir de aquí empezaron a dividirse, lo recuerdan perfectamente, pero aquí también ya empezaron a utilizar el color como una forma de lenguaje. Y esta fue la primera vez que los que se consideraban abiertamente de derecha, ¿no? Incluso no de derecha, se les decía los conservadores, ¿no? O los liberales o los progresistas, los que eran conservadores empezaron a utilizar el azul. Entonces, incluso actualmente el azul marino sigue siendo un símbolo de conservadurismo, ¿no? O de la tradición, vaya. No es entonces coincidencia que este color, por ejemplo, lo utilicen estas dos mujeres que representan abiertamente ellas la derecha internacional y lo utilizan de una forma en el traje sastre y de forma súper tradicional, como lo podemos ver con la silueta, con lo podemos ver con la sastrería, que está muy bien entallada, que eso te da un poquito más de, digamos, de poder, vaya, en la cuestión del porte. La siguiente. Y lo mismo con los otros colores, por ejemplo, el blanco normalmente se utiliza en la cuestión política para dos cuestiones. Una, las mujeres ahorita lo están utilizando mucho para su toma de protesta. Ahorita ya no pude poner aquí la imagen de Keiko Fujimori, la que es ahorita la presidenta electa de Perú, pero que utilizó un traje sastre blanco pues para tomar protesta, igual a la de Honduras y obviamente también Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque de alguna forma el color blanco viene a transmitir como esta pureza o esta pulcritud, pero también esta transparencia. Digamos que es un color que viene a expresar que estás completamente abierta y que vienes a recibir los nuevos logros, vaya, ¿no? Pero también en otro contexto, el blanco puede servir como para vestirte detrás de una polémica, por ejemplo, como aquí está el ejemplo de Meghan Markle, duquesa de Sussex, que vemos que se mete constantemente en la cuestión de polémicas, no solo por lo que llega a comentar, sino por las decisiones que ha tomado. Entonces, en ese evento que asistió después de estar súper ausente con la familia real, utilizó un conjunto blanco, evidentemente como viniendo a decir que ella es una mujer transparente y que no tiene nada que ocultar. Entonces, evidentemente, este tipo de selección de colores no viene a hacer cosas al azar. Igualmente el negro, que es el color predilecto de mucha gente cuando asiste a eventos políticos, eventos diplomáticos, pero que yo siempre digo que el color negro hay que utilizarlo con cuidado, porque si el color negro no lo utilizamos de una forma estratégica, pueden pasar dos cosas: que te veas demasiado distante o que te veas demasiado autoritario. Como es aquí un ejemplo completamente diferente, que Ricardo Salinas Pliego lo utiliza mucho en sus trajes, pero digamos, a pesar de, podemos estar de acuerdo o no con su ideología política de Salinas Pliego, pero él siempre ha sido como un hombre muy, en el sentido carismático, de decir abiertamente lo que piensa. Y te da como esa confianza, como incluso de tutearlo y decir groserías con él, no vaya. Pero en el otro caso, en el otro extremo, de la hermana de Kim Jong-un en Corea del Norte, es completamente diferente. Ella utiliza el negro como una forma de verse no solamente autoritaria, sino de reflejar completamente control y sobre todo de contención de sus sentimientos, emociones y sobre todo de tener el control en todo momento. Entonces vean cómo también es muy importante que depende la intención, es como podemos utilizar el color, vaya. La siguiente. Y acá por lo mismo el color azul marino, que viene a ser como un poquito más neutral, porque el azul marino normalmente ya lo utilizan muchos políticos para eventos diplomáticos o, digamos, para temas neutrales. Por ejemplo, Kamala Harris ya lo adoptó como un color cuando ella era vicepresidenta y ahorita actualmente que lo sigue haciendo, ya la agarró como un color de comodín, es decir, para no estar pensando en qué color voy a usar en ciertos eventos, el azul marino pues sirve como este color neutral, sobre todo que es un color que es muy sobrio y que dependiendo cómo lo uses, pero normalmente cuando lo utilizas en algún traje sastre, sea de hombre o de mujer, te estiliza mucho la figura y no te hace ver tan rígido como el negro. Entonces es muy importante ver que incluso esta cuestión de que el color te acomoda la silueta, que te hace ver menos gordo, que te hace ver menos flaco, hasta cierto punto es real,
pero es muy importante ver cómo tú lo estás usando. Igual, por ejemplo, el color azul celeste viene a ser un color un poquito más de brillo. Entonces, cuando utilizan estos colores, normalmente los políticos es cuando van a dar noticias buenas, sobre todo entusiastas o que quieren dar un mensaje un poquito más alentador, sobre todo cuando están pasando situaciones muy complejas. La siguiente, por favor. Igual, uno de mis colores favoritos, pero que sí, que sin duda yo creo que es uno de los colores que tiene más historia, es el verde. Porque yo creo que el verde, de todos los colores, tiene tanta historia de cómo lo han utilizado los políticos, que el verde, de verdad que dependiendo el contexto, cómo lo uses, te puedes ver como en este caso, como lo que pasaba con Fidel Castro, que a él le gustaba tener una vibra como de verse muy autoritario, muy militar, o sea, a él le encantaba generar esta sensación en las personas, pero también tenemos el lado de que muchas veces lo utilizan personajes de la realeza para conectar con la ciudadanía, para verse un poco más cercanos. Entonces vean cómo la parte del porte es muy importante. Esto se lo recalco mucho porque piensan de que si yo utilizo, ejemplo, tú eres una persona súper carismática y utilizas negro, pero tú eres una persona que sabe conectar con la gente, no vas a tener ningún problema. Pero en dado caso, si tú eres una persona introvertida, muy seria y utilizas un traje negro para un evento juvenil, pues nadie se te va a acercar, porque aparte de tu carota, pues ya este complemento lo va a acompañar para que tú te veas un poquito más distante. Entonces, por ejemplo, también vemos aquí la parte del gris, que viene a ser como este color neutral entre el negro y el blanco, que te hace ver un poquito más profesional y sobre todo más práctico. Porque a la gente ahorita actualmente ya no le interesa ver a un político bien vestido, le interesa ver un político profesional y práctico, que sepa solucionar los problemas que están pasando. Entonces, este color es muy utilizado, bueno, también anteriormente lo utilizaban cuando iban a dar alguna conferencia, cuando se iba a hablar de temas un poquito inquietantes o incluso cuando se sabía que iba a haber gente de la ciudadanía presente. Entonces, este color como viene a reflejar un poquito más esta parte de que soy un político más práctico. Vaya. La siguiente. Y también hay colores que tienen una connotación histórica muy, muy importante. Por ejemplo, el verde, se me había olvidado, los movimientos feministas actuales, el verde, ¿para qué lo agarraron? Para la cuestión del movimiento del aborto, vaya, pero que es un color que no solamente tiene connotación de la cuestión del aborto, sino que les digo que depende cómo lo utilicen. El mismo caso del morado, que actualmente muchas mujeres, muchas mandatarias, lo están utilizando como una forma de decir abiertamente soy una mujer feminista. Y este color ya tiene una asociación incluso directamente con el 8M, que ven que ya muchos marcas, campañas, en general utilizan este color como para la concienciación de este tipo de movimientos, ¿no? Que van en la cuestión más pegada al feminismo. Porque el decir que el morado abandera todo el feminismo, pues por supuesto que no, porque hay muchos tipos de feminismos, vaya, sobre todo en la cuestión ideológica y en política. Y el naranja, pues viene a ser un color que es muy pocas veces que lo utilizan, pero por ejemplo aquí en México lo utilizan mucho en Movimiento Ciudadano, vaya, ¿no? Como este color un poquito más fresco, más abierto y sobre todo más juvenil, pero que en ambientes políticos lo llegan a utilizar un poquito como para destacar del resto. Por ejemplo, la reina Isabel lo utilizaba mucho como para destacar de tanta gente que estaba y sobre todo porque era una persona de baja estatura, entonces pues sí, era como que muy importante que se notara que estaba la presencia de la reina, vaya. La siguiente. Igual con otros colores que ya se asocian un poquito como a lo femenino. Incluso aquí es muy importante verlo porque ya mucha gente y en la actualidad sigue pensando que los colores tienen género. En sí, las cosas nunca han tenido género. Lo que ha cambiado a través de la sociedad es cómo nosotros entendemos la ropa y los colores. Eso sí es muy entendible, porque hoy podemos decir que el tacón es una prenda femenina, pero que históricamente el tacón fue hecho para los hombres. Entonces sí es como que muy importante ver que dependiendo del contexto histórico, la prenda va cambiando, sobre todo la identidad que le queremos dar. Y un claro ejemplo es el rosa, que actualmente este color ya se asocia completamente
a lo femenino, ¿no? Incluso cuando es revelación de sexo de algún bebé, está que el azul o el rosa, vaya, ¿no? O como el amarillo, que viene a ser como este color un poquito más neutral. Y en política viene haciendo completamente lo mismo. El amarillo viene a ser como este color para enaltecer un poquito la figura o querer brillar un poquito más que el resto en cuestiones diplomáticas, de eventos diplomáticos. Y, por ejemplo, lo utilizan mucho las personas que son abiertamente más de derecha. ¿Por qué? Porque es un color que destaca un poquito más del resto y sobre todo lo utilizan mucho las personas que son de tez blanca, porque de alguna forma les hace resaltar más su color de piel. Contrario al rosa, te hace ver, es un color un poquito más que se asocia con lo femenino y resalta un poquito más como esta aura, ¿no? De la mujer femenina. Aunque esté en puestos de poder, el color rosa normalmente lo utilizan como para un poquito endulzar la imagen de la mandataria, vaya. La siguiente. Y hay colores que es un poquito ya más como de profesionales el saber utilizar, porque en este caso el color vino y el color café ya son colores que transmiten mensajes completamente diferentes. Y ahí hay como de alguna forma, digamos, el color vino viene a ser como esta parte un poquito del color más elegante que el rojo y el azul, pero es un color que te hace ver como en este caso el negro un poquito ya más, más sensualón, o te puedes ver como una mujer un poco más elegante. Por ejemplo, Mariana Rodríguez lo utilizó una vez y pues ella sabía perfectamente que este color la iban a asociar con una mujer elegante, aspiracionista, sobre todo de representando lo renovado, un poquito más abierto, pero en este caso como la princesa de Gales, Kate Middleton, lo utiliza mucho para resaltar esta figura y estos atributos femeninos de ella, pero también para resaltar la imagen institucional de la corona que ella representa, que tiene que representar ese ideal de lo que no pueden ser las mujeres, ella lo tiene que representar. Y el café, digamos, por ejemplo, Meghan Markle lo utiliza mucho para conferencias, normalmente el café también se utiliza mucho para eventos que tienen que ver con territorio, porque de alguna forma si te llegas a ensuciar, digamos, de tierra, no se va a ver. Entonces, como una prenda un poquito más práctica, igual el color. La siguiente. Hasta aquí, ¿tiene alguien alguna duda, alguna pregunta antes de pasar con esta parte de vestir con intención, una vez ya entendiendo como la colorimetría básica? Obviamente, esto es como a grandes rasgos, porque sí, evidentemente no podemos abarcar todo, pero sí es como de lo más general. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de hasta ahorita lo que hemos visto, con mucho gusto Sí. se los resuelvo. Muchísimas gracias, una disculpa la interrupción. ¿Están esperando en lista de espera? Ya se unió. Ya, una disculpa. Buenas noches, disculpen, muchas gracias. Si quien guste participar, pues ahí como puedan, el hablar, no importa el orden. Ahí sí no tengo ningún problema yo. Con mucho gusto. Hola, buenas noches. Ay, perdona. A mí me gustaría preguntar exactamente a profundidad qué es lo que opina usted respecto al color rosa. ¿Por qué? Porque yo conozco a una persona que pues está muy familiarizada con todo este entorno de la política y ella misma me dijo que ella evita muchísimo utilizar el color rosa, a pesar de que su trabajo está dirigido hacia infancias y adolescencias, porque es un color con la que la pueden considerar como un tanto débil. Sí, fíjate que el color rosa, como te dije, lo utilizan muchas mujeres que están dentro de la política para endulzar un poquito su imagen, como en este caso a Angela Merkel, ya le llevaban diciendo de mucho tiempo que era súper autoritaria y que era súper firme y que tenía que doblarse un poquito. Entonces, pues ella no es así. Entonces, lo que ella utilizaba mucho para este tipo de eventos era el color rosa. Sí es un color que se asocia mucho a las infancias, incluso que es un color que históricamente está muy infantilizado. Normalmente lo llegan a utilizar en muñecas o en todo este tipo de productos que se asocia a lo femenino. Entonces, sí es como que muy importante el saber usar el rosa, te lo digo, no es cuestión del color en sí, sino cómo lo uses. Vaya.
Hasta yo creo que también tiene mucho que ver la tonalidad del color rosa, ¿no? Porque, por ejemplo, un rosa mexicano o un rosa mexicano, pues todavía como que se puede percibir esa autoridad, pero ya un rosa bebé o un rosa pastel ya puede dar como ese toque de ternura, ¿no? Sí, es dependiendo completamente del porte y sobre todo de la personalidad de la mujer, porque normalmente lo utilizan más las mujeres, a pesar de que, por ejemplo, hay muchas mujeres que utilizan el rosa mexicano en la política, entendiendo de que es un color que es de identidad mexicana, pero no lo utilizan así como sobresaturado, sino lo utilizan en ciertas, con ciertos detalles, ejemplo, que en una blusa, en unos zapatos, pero no completamente, porque sí como que hay todavía este estigma de ver como a las mujeres de que se visten de rosa, pues súper femeninas, ¿no? Como legalmente rubia, por ejemplo, de que utiliza mucho el color rosa, pero es una cuestión de identidad, vaya. Gracias. Bueno, a mí sí me gustaría comentar algo. A mí la imagen que tienen sobre mí en algunas personas es que soy muy tajante y autoritaria o así, pero pues realmente es completamente diferente la manera en la que soy. Y yo creo que es algo que se puede basar mucho en nosotras como mujeres, que si por ejemplo somos muy rectas, muy exigentes con nuestro trabajo y por lo tanto pues somos así, se nos empieza a crear ese tipo de imagen a comparación de los hombres. Los hombres es así de, no, es que él tiene mucho liderazgo y a una mujer la ven como autoritaria. Entonces yo creo que también eso mucho de los colores, también aparte de que ayuda a suavizar la imagen, también tiene mucho que ver los roles de género, aunque ya no deberían de existir, obviamente. Sí, aquí ya es cuestión de tu lectura personal. Como yo le digo, como yo lo digo en la cuestión de moda, yo nunca he visto la ropa como si tiene género o no. Yo siempre la he visto como una forma de qué comunica. Y entendiendo esa parte, pues, es una cuestión también de tu postura política, porque sí, o sea, quizás tú dices que no tiene que existir los roles de género, pero por ejemplo, en los sectores más conservadores, sí es como que muy importante tener roles de género y que la ropa acompañe esos roles de género. Entonces, también es cuestión de ver que ya esto que decían antes de que la ropa es frívola y que solamente las mujeres eran las que se arreglaban, ya no, ya completamente, porque incluso hasta los hombres en política, tarde o temprano se van a tener que maquillar. Y absolutamente todos, sea para una fotografía, sea para una campaña, en general, etcétera. ¿Alguien más por ahí tenía la mano levantada? ¿No lo puedo ver? Mi compañero Miguel tiene la mano levantada, pero no ha participado. Bueno, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. buenas noches. Sí, bueno, pues ahorita, mi pregunta es, a nosotros los jóvenes, ¿qué color nos recomendarías más para mostrar, pues, el liderazgo? Porque justamente como jóvenes a veces no nos creen o no nos toman mucho en cuenta de nuestras palabras. Ok, esta pregunta que tú me haces, se las voy a contestar entonces en general como vaya avanzando ahorita la otra parte, que va a quedar más completamente resuelta tu pregunta, ahorita avanzando con la siguiente. ¿Alguien más? Hola, yo buenas noches. Buenas noches. Bueno, me llamo Enrique y tenía una pregunta respecto al color rosa. Últimamente en hombres, sobre todo acá en México, se ha hecho tendencia este color como rosa, tal vez un poco rosa mexicano en corbatas. ¿Qué opina respecto a este color y también cómo recomendaría usar este color? Gracias. Aquí, por ejemplo, cambia el contexto aquí en México, porque hay dos situaciones. El color rosa, como tú bien lo dices, ahorita está mucho en auge por la cuestión del rosa mexicano y de identidad nacional, pero también está la otra parte de dos cuestiones que no se había visto en cuestión política, que el color rosa ya se está asociando un poquito a los movimientos que son como de oposición, digámoslo así, pero que no han dicho abiertamente si son de derecha o de extrema derecha, como es el ejemplo del movimiento de la Marea Rosa
o ahora que ya es la identidad visual del movimiento Somos México, que ya es un partido político. Entonces, el rosa es muy importante empezar a manejarlo con cuidado en la cuestión de hombres, y en de mujeres, pues no cambia absolutamente nada, porque el color rosa, como lo habían mencionado, pues es un color que se asocia con lo femenino, entonces dependiendo cómo lo uses, pero sí aquí en México, el color rosa hay que saberlo manejar con cuidado, porque si tú no, digamos, tú no militas en este partido, no compartes ideología y digamos en un parlamento, en algún evento, llevas una corbata o algún detalle de color rosa, la gente podría interpretar que tú perteneces a este movimiento. Incluso ya en las asambleas que está haciendo el partido, están diciendo que cuando van a algún evento político, alguna asamblea, alguna reunión, alguna conferencia, etcétera, para darse a notar que son del movimiento, que utilicen algún accesorio que dé la identidad visual del color. Entonces te digo que es como que muy importante el distinguir esta parte del rosa, vaya. Muchas ¿Alguien más? gracias. Me parece que teníamos una persona más, pero creo que yo bajo su mano. Ok. Entonces ya para continuar y ya al final con mucho gusto ya les resuelvo absolutamente todas las dudas. Y ahora sí es como la parte ya de entender un poquito la colorimetría. Ya vamos con la parte de vestir con intención, que una vez ya teniendo como en cuenta esto de la colorimetría, el vestir con intención es vestir ahora sí, entendiendo el mensaje político que quieras dar. Para esto es muy importante y yo siempre les digo, incluso cuando algún político me buscaba, yo desde la primera asesoría o la primera reunión, sí les decía, es muy importante que usted tenga bien clara su posición política. A la gente ya no le gusta ver al político tibio. O usted es de izquierda, extrema izquierda, o es de centro, es de derecha, es de extrema derecha o es conservador. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy importante entender esto, porque con ese electorado usted tiene que conectar. Y conectando con ese electorado, ¿cómo se hace? Vistiendo con intención. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo 3 ejemplos súper rápidos de Justin Trudeau cuando era primer ministro de Canadá. Él quería verse como un político no súper tradicional, pero sí verse un poquito más accesible y conectar con las juventudes. Entonces él lo que hizo fue que no lo quiso hacer tan radical como de ponerse algo extravagante, sino de darlo a través de las calcetas. Y los mensajes los daba a través de las calcetas, con algún dibujo, con algún mensaje, con algún color alusivo al evento con el que iba a ir, y se sentaba de esta forma pues para que se viera el mensaje de la calceta. Entonces vean cómo aquí es muy importante entender que la vestimenta ya no solamente adorna, sino es como el acompañamiento de tu identidad y de tu personalidad, o como Kamala Harris, que se venía a presentar cuando estaba en campaña como una candidata más progresista, digámoslo así, y quería conectar con el sector de la comunidad LGBT joven. Entonces, ¿cómo lo hacía? Asistiendo a las marchas, pero si lo hubiera hecho con su clásico traje sastre azul marino, incluso si llevara tenis, no iba a conectar lo suficiente como llevando una chamarra de la bandera de la comunidad, ¿no? Incluso un diseño exclusivo hecho para ella. Entonces, también como lo hace Ricardo Salinas Pliego, que ya está haciendo como su despertar, ¿no? Por sus aspiraciones políticas, lo hace queriendo conectar con un sector un poquito más conservador y privilegiado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Rescatando el porte de los políticos, por ejemplo, de los políticos tejanos o de los políticos americanos, que es de utilizar traje con un sombrero, pero que ellos son blancos, ¿no? Porque digamos, si en un contexto un político, no sé si ustedes llegaron a conocer a Armando Guadiana, creo que se llamaba así, que es el papá de la actual senadora Cecilia Guadiana. Él utilizaba mucho el traje, él es de Coahuila, él fue gobernador, y él utilizaba mucho el traje sastre normal, común, de un hombre, pero se ponía mucho el sombrero, pero como él tenía bigote y él era un poquito más como llenito, pues se veía como un político mexicano. Pero digamos, Salinas Pliego sí como que quiere rescatar esta parte de ser el político americano, o como digamos, como esta imagen de la ultraderecha, de ver un poquito más como el perfil de distante, vaya, un poquito más perfeccionista, digámoslo así. La siguiente.
Y ahora vamos con los errores comunes que llegan a cometer absolutamente todos los políticos. Obviamente hay de errores, pero hay que son los más comunes, que es una cuestión de incongruencia visual. Todos sabemos lo que predica Javier Milei, o sea, no se los necesito decir, pero Javier Milei tiene un error de comunicación. Hasta ahorita, fíjense, yo he tratado de investigar ampliamente, porque incluso yo tengo comunicación con algunos que asesoran a políticos de manera internacional, porque incluso entre nosotros nos retroalimentamos, ¿saben? Entonces, pero con Javier Milei no he encontrado a la persona que lo asesora o que lo viste, o si él se viste solo, él se asesora solo, nunca como que hay una información abierta, porque la verdad los errores que él comete de imagen son gravísimos. Uno de ellos es este que vemos de su maquillaje, que no sabemos quién lo maquilló, pero de verdad yo creo que lo odia muchísimo, porque alguien que sabe las nociones básicas del maquillaje, en la cuestión de la fotografía, sabes que si te empanizas mucho blanco y es de noche y te llegan a tomar una fotografía con flash, se va a ver súper extraño, y sobre todo porque en el cuello no te maquillaste y se va a ver que nada más te pusiste una base blanca. Entonces vean aquí cómo se ve Javier Milei, incluso se había puesto como un labial que no era de su tono de labios, se había tratado de ocultar las ojeras, pero se ve medio extraño, o sea, todo muy mal en la cuestión del maquillaje. Y de la ropa, yo entiendo que él quiere ser un poquito disruptivo y dar un mensaje un poquito más transgresor a su electorado, pero él llegó a exagerar y la gente de manera internacional, no lo digo en Argentina, porque ganó en Argentina de una forma muy arrasando, pero en el contexto internacional se le llega a ver como un político muy poco serio, porque digamos, un presidente se tiene que vestir de esta manera. Esa es la pregunta que se hacía en la cuestión de internacional. Entonces, aquí ya vemos que hay un error de imagen. No está mal el que tú seas abiertamente como tú eres de forma auténtica, pero sí es muy importante el ser congruentes con lo que tú eres y con lo que tú estás expresando. Vaya, la siguiente. Otro error súper común y que todavía lo sigo viendo y se sigue viendo, tanto en políticos como en personas que aspiran a llegar a la política. El utilizar un logotipo de alguna marca de diseñador. En un contexto en donde en México, teniendo como así súper rápido el contexto, en donde este tipo de marcas son súper mega, con unos precios súper elevados, digámoslo así, y la mayoría de la sociedad mexicana no se los podría permitir, es como una grosería que un político utilice un logotipo de estos, independientemente de la ideología del partido que sea. Pero es aún más como curioso que muchos de ustedes cuando van a parlamentos los utilicen. Y digamos, tanto si es fake o es original. Yo, por ejemplo, como entrenado en la moda, yo viéndolo de lejos, yo puedo saber inmediatamente si es un artículo de lujo pirata, ¿no? O si es original. Pero en este caso, en un contexto político, como por qué tendrías que utilizar un logotipo grande de una marca de diseñador? No hay, a mí no me hace como ninguna congruencia, a menos de que te super fascine la marca y no importa que te mega fascine la marca. Esos logotipos, este tipo de productos normalmente los hacen las casas de moda para las personas que nada más quieren comprar el logo y para aparentar algo que no tienes. Entonces, si tú quieres aparentar que tienes más cierto estatus o querer aparentar, digamos, cierto privilegio, hay otras formas de hacerlo, pero este tipo de comunicación lo único que hace es deteriorar tu imagen, porque en una foto, esas fotografías que ustedes se toman para los parlamentos y ya las dejan en redes sociales, ya quedan para siempre. Y yo siempre cuando me meto al perfil de un joven, normalmente en hombres, que lo utilizan mucho en los cinturones, digo, pues vaya, si es como que estaría mejor que invirtieras en una asesoría de imagen en lugar de un cinturón súper carísimo. Y en el caso de las mujeres, los bolsos, lo mismo, que utilizan un bolso completamente de logos. Ahora, si te gusta mucho la marca, que también puede ser el caso, hay otras formas y en otros contextos donde puedes utilizar tu producto, ¿no? Pero en los contextos políticos ya no, ya no es como súper, ya es súper mal visto en la sociedad en general que lo sigan utilizando. A lo mejor en tu círculo de amigos puede ser como un código,
de qué perteneces. Pero una vez saliendo de ahí, cambia completamente la cosa. La siguiente, por favor. Y otro error súper común es el no entender el contexto. ¿Y a qué vamos con esto? Que muchas veces ustedes, normalmente los jóvenes, les gusta estar, entre paréntesis lo digo, bien vestidos para ciertos eventos, pero se llega a cometer el error que si no eres consciente del contexto en donde estás, se puede caer en un error garrafal como lo que pasó aquí con los reyes de España, que fíjense cómo van vestidos cuando iban a visitar a personas de un desastre natural. Lo idóneo hubiera sido que se hubieran ido vestidos un poquito más casuales, no tanto como este porte royal, ¿no? O sea, es como un poquito aligerarlo. Lo mismo ustedes cuando se van a alguna campaña y van de traje, o cuando van a un evento un poquito más juvenil y van exageradamente bien vestidos, pero para otro tipo de evento. Entonces es como que muy importante entender el contexto, porque incluso también los códigos de vestimenta es importante que ustedes se los aprendan, porque una vez aprendiéndoselos, los van a poder romper con más facilidad y se va a ver más auténtico. La siguiente. Y sobre todo, aquí como bien lo dice, como deslindación con el contexto social, que hay prendas que históricamente tienen como un significado. Por ejemplo, este sombrero que utilizó Melania Trump cuando hizo a una visita, ¿no? A Kenia. Este sombrero tiene una connotación colonial, ¿no? De venir a colonizar. Entonces, fue un error completamente garrafal que Melania haya utilizado este tipo de sombrero específicamente para esta visita. Entonces, es como que muy importante también entender que hay ciertas prendas que tienen como un significado y que sería una grosería completa el que tú asistas a un lugar con este tipo de eventos. Es como si yo me voy a un evento de allá de las sierras, de los lugares más alejados, ¿no? Allá en los cerros, en los montes, y yo me fuera con una bolsa de diseñador y con un logotipo y me fuera súper glamuroso a hacer campaña y venir a buscar el voto. ¿Verdad que como que sí suena muy incongruente? Entonces, sí es como que muy importante aprender que hay ciertas prendas que tienen ciertos simbolismos, que es importante entenderlos para no regarla después. La siguiente. Y ya por último, vamos a ver la construcción del perfil político. Hay muchísimos tipos de perfiles políticos que pueden construir, pero les voy a poner 3 ejemplos. El primer perfil político es el reformador, que es el político que se aprovecha de la situación cuando la gente, la sociedad en general, tiene un hartazgo social increíble y que sobre todo puede utilizar electoralmente para venir a prometer y para venir a decir que yo soy el cambio. Pero este perfil del reformador tiene que venir acompañado de una narrativa y de un proyecto de nación. Entonces, para venir a ser el perfil político del reformador, en primera tiene que haber un hartazgo social y como ya les dije, un proyecto de nación. Entonces, el perfil político que se acerca más al perfil del reformador en México fue Andrés Manuel López Obrador. Ya de tanto tiempo que estaba el PRI, pues evidentemente él vino a cambiar como la forma de que vemos y entendemos la política. Y evidentemente esto tenía que venir acompañado en su comunicación visual, porque él siempre utilizaba las prendas normalmente como dicen, ¿no? Como si fuera un abuelito, ¿no? Las camisas que no fueran de su talla, no le importaba abrazar a la gente, ensuciarse, el estar abrazando, o sea, el convivir con la gente para Andrés Manuel era todo. Y él tenía que verse, no solamente él se sentía como una persona común, sino se tenía que ver como una persona más, pero también tenía que verse como eh, podemos decirlo así, como un Mesías, ¿no? Como alguien que venía a ofrecer un proyecto distinto. Entonces, evidentemente, él entendió que la comunicación de su imagen lo era todo. Tenía que trabajar esta parte de verse lo más cercano a la población posible. La siguiente. Y tenemos ahora el perfil de lo tradicional.
Normalmente siempre en los perfiles tradicionales entraban los políticos clásicos, el político hombre, que era blanco, que utilizaba su traje, ¿no? Su corbata a juego dependiendo del contexto, utilizaba un color y con una esposa súper bonita, ¿no? Eso era como el perfil del político tradicional. Pero en México tenemos varios. Y uno de ellos que se fue construyendo después de haber ganado en 2018, pero que después vimos que ella entró al Senado por Morena, pero después se pasó al PAN, y que ella fue construyendo su imagen a lo largo de este tiempo y que ya después, en este tiempo, ya vemos su perfil más consolidado. Entonces, digamos, Lili Telles vendría a ser como este perfil tradicional de la mujer que abiertamente defiende unas políticas más tradicionales para las mujeres. Pero no solo eso, sino que abiertamente defiende intereses de Estados Unidos o que abiertamente ella también ha dicho que es religiosa o es católica. Entonces, todo esto que ella defiende se tiene que ver en su imagen. Entonces, es como, ella se me hace de las políticas más congruentes en cuanto a su imagen, porque todo eso que predica se ve en su estilo. O sea, vean cómo utiliza las blusitas de encaje, de esas blusitas de encaje que tenían las bisabuelas, pero que también utiliza mucho el traje sastre estructurado, que se vea la hombrera, que le quede bien, que utilizaba las camisas de estatín que brillaran, pero que se vieran súper tradicionales, no utilizando colores muy vivos, a menos que vaya a dar un mensaje que vaya acorde con ese color. Cuando da un mensaje en tribuna, vean ustedes cuando da mensajes muy así, muy estridentes o da un mensaje un poquito más escandaloso, utiliza colores, pero no colores así súper vivos, vaya. O sea, los colores más vivos que yo le he visto utilizar es el rojo y el azul, pero digamos que es por su partido. La siguiente, por favor. Y digamos, ya viene el otro perfil político que es el cercano. Para tú convertirte en la actualidad en un político cercano es súper difícil, sobre todo porque hay muchos que fingen, que no tienen como una autenticidad que se vea, que digan, no, es que este político sí es así, su personalidad, él es así con todos, no. Entonces realmente es muy difícil en estos tiempos encontrar un perfil como este. El más cercano que yo encontré en la actualidad es Álvarez Maínez, sobre todo porque él supo conectar no solamente con las antiguas generaciones, ¿no? Como digamos las personas de 35 o de 25 años, sino también con niños, básicamente. Entonces, el conectar con este tipo de sectores siendo político es muy difícil, pero él lo logró en la campaña electoral. Él sabía perfectamente y todos lo sabíamos que no iba a ganar, pero los votos que iba a ir recaudando, pues aportaban a su partido, ¿no? Entonces, él sabía perfectamente que no iba a ganar, pero entonces él apostó por conectar con este tipo de sectores, sobre todo para volverse, digamos, un meme o, o alguien dentro de la cultura popular. Pero veamos cómo Álvarez Maínez tiene dos cuestiones características que yo se los he dicho, que sirven mucho para recalcar realmente cuando un político ha trabajado su comunicación visual. Una es el color de su partido y que lo represente él de forma genuina. Y dos, el carisma o el porte. Álvarez Maínez es un político súper carismático. Entonces, evidentemente, y lo ideal sería que él invirtiera en su sonrisa, ¿no? Entonces, evidentemente, se arregló un poquito en los dientes y invirtió un poquito en la cuestión de la fotografía para que se viera un poquito más cercano. Vean, no utiliza el traje tradicional, se permite romper un poquito como la norma de usar prendas comunes, entonces ya él, digamos, él estuvo como que lo más cercano de ser un político súper cercano, vaya. La siguiente. Y ahora vamos con la cuestión del perfil político del disruptivo. Normalmente, ahorita, los perfiles de este tipo están saliendo mucho en las redes sociales. Entonces, Mariana Rodríguez, digamos que es de esta generación de políticos que salió de las redes sociales, pero que es muy importante hacer una distinción, porque una cosa es ser influencer político y otra cosa es ya directamente involucrarte en la política, ¿no? Porque vemos muchos influencers políticos, pero ya un político y que use redes sociales es muy diferente.
Mariana en un principio no sabía en dónde entrar, si en influencer político de defender a su marido o ya directamente ser un político con redes sociales, porque es muy importante hacer esta distinción. Entonces ella decidió irse por lo segundo, de meterse a la política y no solamente defender a su esposo, sino defender abiertamente lo que ella pensaba como la cuestión de lo del DIF Capullos, ¿no? Entonces ya digamos que aquí ya encontró una causa que defender, que son los niños. Entonces evidentemente tiene que utilizar colores que conecten no solamente con los niños, sino con una comunidad un poquito más amplia. Normalmente las personas que les interesan mucho las causas de los niños son mujeres. Entonces, para conectar con las mujeres, ella entendió que tenía que verse un poquito más fashion y utilizar prendas más accesibles. Mariana, a pesar de que viste muy bien, ella no utiliza prendas de diseñador. El 80% de las prendas que ella utiliza son de Zara, que es de una tienda, pues, entre comillas, digamos, más accesible. Digamos, lo más caro de Zara puede ser un abrigo de 3,000 pesos, eso ya sería lo más caro, pero normalmente un saco, un pantalón oscila entre los 1,000 a los 1,500 pesos, por ahí más o menos. Entonces, digamos, son prendas accesibles y que ella logró que las prendas que ella utilizara se agotaran súper rápido en Zara en México y en España. Entonces, vean cómo también ella entendió que el convertirse en un icono o querer ser un icono de moda te sirve mucho para comunicarte con ciertos sectores. Ya no solamente se comunicaba con las madres que apoyaban abiertamente las causas de los niños, sino también ya se conectó con una generación un poquito más metida en la cuestión de las tendencias. La siguiente, por favor. Y ahora vamos, como es muy importante, les pongo un ejemplo, que sí es muy importante que tu discurso y tu imagen deben decir lo mismo. Aquí vamos a entrar como un poquito en controversia, pero yo lo predije. Esta imagen yo la había hecho igual una ponencia que me habían invitado, pero en la Cámara de Diputados, en un foro juvenil, pero ese era presencial. Y yo les dije, esta imagen cuando fue la toma de protesta de Donald Trump, que aquí Melania Trump utilizó un vestuario que hacía alusión a una de las series que está en Netflix que se llama El cuento de la criada, que si tienen la oportunidad de verla, por lo menos las 2 primeras temporadas, véanla. Pero de aquí nos viene a reflejar un poquito un universo distópico en donde la mujer viene a adoptar por forma autoritaria los roles tradicionales en una ciudad, ¿no? Alejada de la sociedad, pero que viene a transformar un poquito como la visión de cómo tienen que ser las mujeres y los roles de género, pero de una forma religiosa y autoritaria. Eso es en la serie. Y en la vida real, Donald Trump ya llevaba diciendo que quería instaurar este tipo de narrativas tanto en las mujeres como en las generaciones un poquito más jóvenes. Y Ivanka Trump se lo tomó muy en serio y dijo, yo me voy a vestir con este color, que es históricamente del verde, como les había dicho, como por ejemplo lo utilizaba Fidel Castro, pero que también hizo alusión a la silueta que se utilizaba mucho en los 50s y en los 60s de este diseñador Christian Dior, que podemos ver aquí la imagen en blanco y negro, que utilizaba mucho esta silueta para las mujeres ricas acaudaladas, que eran amas de casa, que ahorita ya no se le dice ama de casa. ¿Cómo se les dice? Se les dice trap wife, o sea, esta nueva tendencia de las mujeres que abiertamente son conservadoras y que abrazan y quieren ser mujeres tradicionales. Entonces veamos aquí cómo ya se transforma el discurso. Y aquí Ivanka Trump nos vino a anunciar cómo ella y en su régimen se le iba a ver a las mujeres. Que yo pensaba, ahí sí yo fallé, que yo pensaba que Ivanka Trump iba a ser ese referente de las mujeres, que ella se iba a posicionar como un perfil político fuerte para abanderar esas causas conservadoras de las mujeres, pero no, ahí sí me equivoqué. Y quien vino a cambiar completamente la cancha, ¿quién es? Obviamente ya sabemos quién es, que es Erika Kirk, ¿no? Que es la viuda de Charlie Kirk. Entonces vean cómo todo esto va haciendo como un ciclo. Lo que pensamos que en moda iba a quedar en los 60s y 70s, yo dije en una ocasión, dije, yo no creo en la vida que las tendencias de los 50s y 60s, que diseñadores como Christian Dior, como Balenciaga, que eran de los diseñadores de moda
más tradicionales y más machistas que había en esa época, yo decía, esas ideas ya quedaron en el olvido, ya no van a regresar. ¿Y qué vemos ahorita? Que están regresando. Entonces veamos cómo también la moda sirve como un instrumento tanto de control como de comunicación. Entonces sí es como que muy importante entender esta parte de las tendencias porque nos permite ver en dónde estamos parados y que la gente que no conoce de historia, lo que viene ahorita dicen, no manches, es nuevo. Para muchas mujeres que son de las nuevas generaciones dices, wow, esto de las nuevas tendencias de la trap wife, de las chicas all money, wow, es como la super tendencia, pero ya eso ya lleva existiendo desde hace mucho tiempo, desde los 60s y 50s. La siguiente, por favor. Y ya una vez entendido esto, ya ahora sí como que es muy importante que ustedes, chicos, en general los que quieran participar en la política, practiquen su branding personal. Es decir, que es la forma en que ustedes se van a presentar al mundo. Todos los eventos que me han invitado políticos, siempre he visto jóvenes. Muy pocos han sido los jóvenes que yo digo, wow, qué porte, o sobre todo, wow, qué presencia tiene. Sobre todo, que eso le va a servir a futuro. Muy pocos he visto. Y los que he visto son contaditos con la mano. ¿Y cuál es la diferencia entre ese joven y el joven común que trabajó esta parte de su imagen? Tiene una estrategia, tiene una construcción de su perfil y sobre todo es congruente con lo que él predica. No importa si tú eres de izquierda, eres de derecha, eres de centro, como lo dije. Lo importante es que lo comuniques. Lo importante es que eso se vea reflejado en tu estilo. Porque si tú no te entiendes, pues nosotros menos. Si tú no eres claro con lo que comunicas, pues cómo vas a conectar con la gente. O sea, cómo vas a comunicar con tu electorado de forma eficiente. La siguiente. Y pues vean aquí, tu imagen es el mensaje más visible. O sea, antes de escucharte, antes de todo, la gente ya te hizo un escaneo rápido de cómo eres tú. Y eso también es una cuestión de prejuicio social, eso yo lo entiendo perfectamente. Pero una cosa es que tú manejes ese mensaje. Ejemplo, cuando yo voy a algún evento, me llegan a invitar de forma como invitado especial o como tú lo quieras ver, mucha gente, hay tres cosas que me dice antes de conocerme y antes de empezar a hablar. Una, ay, no es que te ves muy glamuroso. Otra, se ve que tu perfil impone. Y otra es que te ves muy fashion. Este tipo de tres cosas son cosas que normalmente la gente dice de mí. Ya si dice otras cosas, pues ya esa parte, ¿no? Pero son tres cosas que siempre dicen antes de conocerme. Pero son cosas que yo construí y que son cosas que yo quiero que la gente vea de mí. O sea, no es lo mismo que la gente diga eso porque yo soy así a que yo lo haya construido. Lo mismo ustedes. Si ustedes quieren verse más cercanos, más serios, más distantes, lo que tú quieras, es mejor que lo construyan para que eso se vea reflejado. Entonces, sí es como que muy importante el entender esta parte. La siguiente frase, por fin. Y aquí, la última frase, el vestirse también es una forma de tomar posición. Ustedes se despiertan, ustedes se levantan todos los días para tener una rutina diaria, ya sea para trabajar, para lo que tú quieras, ¿no? Pero cada día, ustedes, cómo se están vistiendo, están tomando una posición política sin que se den cuenta. Yo creo que esta imagen, esta escena, perdón, que se vio en la película del Diablo Viste a la Moda, ¿recuerdan cuando esta Emily le dice a Miranda, ¿no? Que la moda no importa y ella trae un suéter azul y que Miranda le dice que ella piensa que esa prenda que trae, que no significa nada, pero que la industria de la moda ya decidió por ella y le da un choro mareador esta Miranda de por qué esa prenda que trae Emily la define como persona sin que ella se dé cuenta. Lo mismo pasa. Cada prenda que ustedes tienen en su armario tiene una historia y tiene una identidad visual. Lo importante es que seamos conscientes de dónde viene esa identidad visual, al menos ustedes, si aspiran en lo político, porque ustedes ya inmediatamente que están saludando al vecino o inmediatamente que ya están haciendo amistades en este ámbito, ya están haciendo política.
ya están conectando con personas que a futuro o no les pueden beneficiar o afectar. Entonces es muy importante que ustedes ya estén haciéndose como esta configuración de lo que las personas perciban de ustedes. No porque una cosa es muy diferente a que te preocupe qué piensan los demás de ti y que te dé ansiedad, ay, no, ¿qué pensarán de mí? A muy diferente a crear una narrativa y que se vea qué la gente piensa de ti. Eso es muy diferente. Eso es como una distinción que hay que hacer. Entonces yo les invito a que hagan la segunda cosa, que empiecen como a construir su imagen pública, que empiecen a ser conscientes de lo que visten, porque sí, es muy fácil irse a la segura de siempre de vestirse como siempre, de cumplir nada más por cumplir, pero lo que ustedes necesitan es destacar. Lo que ustedes necesitan es que el político que vaya, de que el senador Emanuel Reyes Carmona los note a ustedes, de que las personas que vayan a estar en el presidium los vayan viendo desde arriba y digan, mire, este chavo me llamó la atención. No sé por qué, pero me llamó la atención. Ya desde ahí ya se están haciendo notar. Tampoco es como una cuestión de que se pongan lo más extravagante para darse a notar. No es eso. Es una cuestión de que construyan la parte de su comunicación. Yo les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad de compartir estos conocimientos. En mis redes sociales siempre estoy compartiendo este tipo de ponencias y también, ejemplo, esta ponencia la he dado ya, que será 5 veces, tanto como para políticos en solitario, tanto como para jóvenes, es decir, un conversatorio completamente enfocado en estos temas. Y lo hago de una forma diferente porque no es lo mismo aquí en línea que en persona, y agarro a 3 chavos al azar y los asesoro ahí frente a todos, pero pues ya se llevan todos un aprendizaje. Entonces, en este momento, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, yo con muchísimo gusto se las respondo y yo encantado, la verdad. Mm, Yo sí tengo una. Por ejemplo, no sé cómo o en qué tipo de clasificación, por decirlo de alguna manera, entraría Sandra Cuevas, ya que su manera de vestir era no era muy formal, pero tampoco era muy X, por decirlo así. Aquí entra como un análisis un poquito funable de mi parte porque dice, ¿no? Pero es algo que yo he visto mucho, que normalmente muchas personas que vienen de sectores vulnerables, cuando entran a la política, ven otro universo que en su vida se hubieran imaginado que han visto. Una es el capital social y otra es la cuestión de la imagen. Entonces, nosotros lo hemos visto, yo creo que por ahí donde ustedes viven han visto el clásico político que entra bien sencillo y ya cuando entra, híjole, hasta rinoplastia se hizo, ¿no? Entonces sí, es lo que pasa con Sandra Cuevas, que ella era una mujer muy aspiracionista, porque sabemos que también que ella es abiertamente, bueno, ahorita no, pero antes sí se aventaba sus comentarios bien clasistas, ¿no? Que decía, es que yo odio, yo detesto a los pobres, ¿no? Lo decía. Y eso se ve reflejado en su estilo, que ella más que nada quería verse un poquito como lo que ella creía que se vestía, como la élite, pero la élite, pues sabemos que se viste de forma diferente. Pero en un sector como el mexicano es altamente aspiracionista. Entonces, evidentemente, como les dije, les gusta utilizar marcas de diseñador o lo que ellos piensan que es de diseñador, porque hay mucha gente que piensa que Michael Kors, por ejemplo, o que comprar ¿dónde sería? En Liverpool o en ciertas tiendas ya le da prestigio. Y cuando a lo que voy, no es la ropa en sí, es cómo la uses, ¿no? Entonces ahí es como muy importante. Igual los que van entrando en política y que vienen de un sector vulnerable, lo mismo. Empiezan a llenarse de logotipos, empiezan a vestirse como ellos piensan que se ven bien. Entonces, Sandra Cuevas entra en esa categoría, por decirlo así. Como Nuevo Rico, ¿no? El estilo del famosísimo Nuevo Rico. Ujú. Es que aquí, por ejemplo, también del nuevo rico o de los que se les dice all money, aquí la riqueza yo creo que no es la parte fundamental, es la educación. Como una vez, este, yo creo que han visto la parte de la novela de Teresa, no sé si la hayan visto, sabemos que es súper icónica esta novela,
pero cuando le dice doña Oriana Teresa, ¿no? O sea, tú puedes tener mucho dinero, pero hay algo que siempre nosotros lo vamos a notar, y es el abolengo y la buena cuna, que le decía, ¿no? Y evidentemente, o sea, no es una cuestión de dinero, sino del tipo de educación que tú tuviste desde muy chico, que sabes idiomas, que tienes sensibilidad artística, que practicas ciertos deportes que más que deportes funcionan como este tipo de, sí, de comunidad social para irte desenvolviendo y conectar con distintos tipos de personas. Entonces sí, y digamos que Sandra Cuevas estaba como desesperada de entrar en este círculo, pero desesperada, por decirlo así. Gracias. Hola, buenas noches. Yo tengo 3 preguntas, pero no sé si gusta que te las diga en partes o las 3 al mismo No, tiempo. sí, de corrido para contestártela. Bueno, las 2 primeras son referentes al tema y la última no tiene nada que ver, pero sí me gusto de hacérsela, ¿por qué? Porque usted mencionó que tiene licenciatura en filosofía, pero bueno, la voy a dejar hasta el último. Mi primera pregunta es referido a que, por ejemplo, yo estoy muy relacionada al área que respecta a las infancias y las infancias y las adolescencias. Y como estoy dentro de esto, mi trabajo, las personas con las que contacto no son únicamente niños y adolescentes, sino que también son, por ejemplo, el secretario general de gobierno y las personas que son importantes dentro de todo este entorno político. Entonces, a mí me gustaría saber qué me recomienda usted vestir, qué colores específicos, que sí me permitan como que demostrar que yo soy cercana a las infancias y adolescencias, pero que no me resten autoridad o presencia frente a autoridades tan importantes dentro de la política. Ok, mira, la verdad es que se me apareció interesante tu pregunta, porque sí, últimamente hay muchas personas como que ya están más conectadas con esta parte de las infancias, y una súper clave en este caso que tú eres mujer, que pues ya yo creo que tú lo sabes, tú lo vives en carne propia, que a las mujeres se les va a criticar más por su imagen, o sea, que porque te arreglas mucho, híjole, que no seas tan vanidosa, y si no te arreglas mucho, ay, es que eres una fachosa. Entonces, para evitar lo menos posible hay que entrar en el punto medio. Te pongo un ejemplo, no es que te diga que sigas a la línea estas dos mujeres, pero algo que, por ejemplo, hacía Angélica Rivera cuando era primera dama, pues estaba directamente con el DIF. Entonces, lo que ella hacía ahí es que se relacionaba tanto con personas del pueblo en general, pero también con diplomáticos, con políticos, con esta parte más seria, pero también con infancias. Entonces, ¿cómo le haces para conectar y que tu imagen sea congruente con eso? Una forma muy fácil son los colores y los estampados. Y como ya lo utilizaba, ejemplo, ponerte un pantalón de vestir negro y un tacón negro, por ejemplo, para cumplir la parte institucional, pero ponerte una blusa con algún estampado un poquito más creativo para conectar con los niños, digamos, lunares, rayas, o si ya te quieres ver un poquito más creativa, utilizar alguna blusa de un color rosa, amarillo, azul y con tu saco. Es un ejemplo. O hay unas que son más creativas y lo utilizan en la parte del bolso y de los lentes, porque también los lentes es algo que pasamos muchas veces por debajo, pero que es la parte luego que vemos del rostro, es lo primero que vemos luego los lentes, entonces también por ahí te puedes ir. Hay muchas formas de hacerlo, pero lo esencial que yo te recomendaría es de que sí tengas un poquito más de apertura a utilizar prendas un poquito más creativas en la parte de los estampados o de la sastrería, pero que, por ejemplo, que tengas un traje sastre negro bien bonito y unos tacones negros o color nudo, color café, y donde tú le varíes es en la cuestión de tu blusa, que sea de algún color como el que te había comentado. Está bien, muchas gracias. Mi segunda pregunta es respecto a los errores comunes que usted menciona, porque aparte de esos errores comunes, ¿qué otros errores logra ver en los políticos y cómo podemos evitar esos mismos errores que usted mencionó en su ponencia? La otra, que yo lo he visto mucho, particularmente en los senadores lo he visto más, que piensan que como ya no los están grabando, ejemplo, todo el tiempo los están grabando, todo el tiempo, nada más que ellos no se dan cuenta, ya sea alguien de la gente que está ahí, de los trabajadores o del canal del Congreso. Entonces, ellos normalmente siempre cuando van a pasar a tribuna se arreglan y todo,
pero cuando van a sesiones ordinarias se descuidan, ¿no? Y entonces luego la gente los graba, luego les siguen diciendo esto, entonces no son congruentes, piensan que nada más se tienen que arreglar cuando los está viendo la gente. Y para que tú tengas una imagen congruente y lo más congruente posible, es de que tú te vistas pues así lo mayor que se pueda. Obviamente yo entiendo que el ritmo de vida de cada uno de ustedes es muy diferente, muy diferente, ¿no? El mío, por ejemplo, es de estudiar y de trabajar de esto. Entonces yo me puedo permitir vestirme un poquito más creativo porque yo no tengo que tomar cierto transporte público, esto y aquello. Pero entiendo que hay otros que se la viven en el transporte público y llegan a que sudados, que fui al metro, que fui a esto, eso lo entiendo. Pero sí es muy importante acoplar un estilo a tu estilo de vida diario para que sea congruente, vaya. Gracias. Y ya para finalizar, esta pregunta sí no tiene nada que ver con la ponencia, como ya dije, pero nuevamente me llamó muchísimo la atención que usted mencionara que tiene una licenciatura en filosofía, porque desde que me metí en la política siempre he querido conocer a alguien que tenga pues las nociones filosóficas, porque a mí me gustaría saber usted qué opina, qué tanta influencia tuvo Thomas Hobbes y Nicolás Maquiavelo en toda la política occidental. Mira, evidentemente aquí en México tenemos como un retraso en la cuestión de ciertos autores, pero particularmente en Maquiavelo yo creo que es como lo que pasó con Séneca y la cuestión un poquito de los filósofos que se decían abiertamente estoicos, que el estoicismo se puso muy de tendencia y decimos, no es que está aislado una cosa con la otra, y ya vimos que no, ¿no? O sea, la cuestión de que todo es político es cierto, y en cuestión de tendencias lo vemos muy marcado, y yo creo que, no sé qué pasó, pero a muchos hombres tradicionales que se dicen abiertamente defender estas nociones tradicionales de cómo se tiene que ver el hombre, o como dicen por ahí, un fan del Temash, por decirlo así, les llamó mucho la atención Maquiavelo, y sobre todo a los hombres en la cuestión de política. ¿Por qué? Porque Maquiavelo viene a representar como esta parte del hombre frívolo, del hombre de contención de emociones, y sobre todo de ser ese político, o hacer creer, ¿no? Que el príncipe y el político tiene que ser frío y tiene que ser directo, y sobre todo en ciertas partes tiene que ser estratega, que yo no estoy en desacuerdo con eso, pero que sí frivoliza a una cierta parte de que toda la política es traición y que tú te metes a un terreno en donde todo el mundo está en tu contra, y eso más que nada representa como yo lo veo como una ansiedad social que él tenía muy fuerte en cuanto a los políticos. Pero sí, esto, como dices, lejos de que está aislado, está completamente conectado, porque incluso Nicolás Maquiavelo decía cómo se tenía que ver un príncipe, ¿no? Como lo que él decía, un político. Entonces sí, como que igual en donde yo estoy, o sea, en el ámbito de la filosofía, siguen tratando los temas de la moda y de la imagen como algo superficial, ¿no? Y en general, sí es como que muy importante, una vez que ya me escuchen y les enseño un poquito de mi trabajo y en general, ya cambia completamente la perspectiva, que el objetivo de esta ponencia, y bien como me decía Eddie, sí es como que muy importante el traer temas nuevos, pero que van compaginados con la política. Yo espero que ya después de esta ponencia, ustedes ya se lleven una noción diferente de cómo se ve la imagen y la política. Muchas gracias. Con esto ya terminan mis preguntas y pues más que nada agradecer porque desde que estoy en la política siempre he querido como que saber más de la comunicación, lo que expresa la moda, la vestimenta, y el que haya venido usted a darnos esta ponencia es muy especial para mí. Espero que para mis demás compañeros también. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más que guste participar? ¿Quién más? Arturo, Ashley, Iván, Diana. Aguanta. Ale, Fabricio. Ah, no, pues Fabricio es Fabricio. Cristian. Perdón, Fabri. Ah, mira, Paulina Mondragón. ¿Quiere?
Hola, buenas noches. Let's go. Pues yo no tengo ninguna duda, al contrario, mi comentario nada más es para agradecer mucho esta ponencia. Me encantó muchísimo porque a mí me llaman mucho la atención esos temas y a veces yo en mi día a día sí tenía la duda como de qué podré usar, ¿no? Para transmitir ciertas cosas, para transmitir más seguridad. Y con esto, con esta frase que nos acabas de mencionar hace ratito también, es algo que me explotó la mente por completo, porque creo que lo importante es aprender a utilizar las cosas, no es, como decías tú, el diseñador o la marca, sino cómo lo portemos. Y eso es algo muy cierto. Me encantó mucho la ponencia y muchísimas gracias. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok, genial. Jackie, tú eres la presidenta de la mesa, ¿quieres decir algo? Que esta ponencia vino en el momento perfecto, yo creo que para todos, al menos para mí, la vestimenta, no por vanidad, sino por el propósito que se tiene de comunicar es realmente importante y aquí vino el ponente a confirmármelo, a tomar la decisión correcta de qué usar el día del Parlamento. Y estaría súper bien que este tipo de pláticas se replicara en diferentes, lugares. Así que si me lo permite el ponente, yo encantada de que podamos organizar una, al menos acá, una videoconferencia acá en Los Cabos. Tengo muchos, amigos y amigas que yo creo que les va a interesar mucho este tema, que tal vez no tanto en el área política, pero sí en el empresarial. Hay muchas personas que necesitan comunicar una imagen corporativa, una imagen, al menos en mi caso, política, y creo que esta ponencia estuvo muy completa, muy padre. Y nada, espero poder verlos al ponente y a todos y cada uno de ustedes el día miércoles aplicando lo aprendido en esta ponencia. No, yo encantado y esta cuestión de ver que, por ejemplo, de que hacen como una separación de lo empresarial y lo político, pero a final de cuentas los dos que buscan, que es el poder, no, pero a final de cuentas el enfoque es completamente diferente, pero la lectura de cómo viste el poder es ahí donde yo precisamente entro y me he especializado. Yo la verdad que súper encantado, la invitación igual, yo encantado. Nada más ahí nos ponemos en comunicación y con gusto. Chicos, ¿alguien más? ¿Nadie más, chicos? Ok, vale. Fabri, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal? ¿Cómo ves a los chavos? No, pues ustedes súper bien, nada más me faltaría verlos en persona, que es ahí donde yo creo que ahí sí estaría padre ver cómo ellos se desenvuelven en general ahí en el Senado. Hay muchos que es su primera vez, ¿no? El 67, 68% más o menos están entre el primero y el tercer parlamento, Sí, aproximadamente. De hecho, varios aquí ya participaron en el Parlamento de Voces. Está, por ejemplo, Ali Quiroz, me parece. Creo que Ashley Sandoval también participó. Axel Iván, creo que ya participó. A ver, no sé si Vianney López, pero por ejemplo Vianney es un super elemento. Y David, su novio, no manches. Entonces, o sea, por ejemplo, ellos han participado en lo de voces. Y cuando yo vi que participaron en el tema de voces, dije, algo han de saber. Y algo tuvieron que haber hecho bien. Entonces dije, ok, los voy a traer.
los aceptamos y dicho y hecho, creo que no me equivoqué para nada. Se hicieron bien o hicieron bien las cosas, no sé si me doy a entender. Sí pusieron de su parte. No, pues súper padre. La verdad es que incluso para mí el hecho de compartir este conocimiento, ¿no? De forma gratuita, porque pues yo a esto me dedico, yo lo hago con los políticos directamente, pero pues para mí se los comparto pues para que ustedes tengan nociones de esto y lo puedan transformar a su persona y a su estilo. Yo esperando, ¿verdad? Que la mayoría de ustedes sean los próximos políticos y pues ya saben aquí dónde encontrarme cuando se les llegue a ofrecer. Pues sí, Fabri. Algún día bueno, yo sí te voy a llamar. Creo que ya te lo había comentado alguna vez, ¿no? Sí, que esperemos que sí. Pero pues sí. ¿Qué tal? Pues bueno, ya nada más por último, si les puedes dejar una enseñanza a esos chavos, porque eres la última ponencia del Parlamento. ¿Qué te gustaría decirles para su vida política? Pues miren, es un ejemplo, ¿no? Yo siempre he dicho que ahorita toda la preparación que, ejemplo, están teniendo aquí en el Parlamento, pues es esencial. La parte teórica, la parte de también irse construyendo intelectualmente, cada uno en su área también. Y ya como lo último, que es como dicen para cerrar con broche de oro, que es mi tema, que es la parte de la comunicación y la parte de la moda, que lo vean como una parte de un complemento. Hagan de cuenta que ya ustedes ahorita son un regalo y ya la parte de su imagen es como el moñito, ya para cerrar. Y sí es como que muy importante para mí que la gente en general entienda la parte de la imagen y la comunicación, porque si no lo hace, va a pasar como lo que pasaba en tiempos en donde en la primaria, en la secundaria, a los alumnos les obligaban a usar uniforme, no por una cuestión institucional y para comunicar la cuestión de que todos se vean iguales y de alguna forma eh, vestir a la institución, que lo decían así, sino porque el sistema lo que no quiere que ustedes hagan es que sean personas individuales con personalidad, porque cuando ustedes saben lo que quieren y a dónde quieren ir, ahí es cuando ya ustedes ya no buscan lo que normalmente la sociedad les dicte. Entonces ya ustedes ya empiezan a salirse de la norma, ya empiezan a cuestionar al sistema, ya no ven el uniforme como un simple uniforme, sino lo ven como lo que el sistema quiere que ustedes, todos ustedes se vean iguales, todos trajeados, todas las mujeres de falda, y siempre cuando van a lo mismo, que van a una entrevista de trabajo, lo ven ahí en lo corporativo, absolutamente todos se ven igual, ¿no? Y más si ustedes se casan con un estilo de vida que al sistema le conviene, eso es como regalarle tu vida al sistema. Pero una vez que como ustedes ya están en la vida política, ya se están metiendo en la parte de las decisiones colectivas, ya se están convirtiendo en líderes emergentes de sus comunidades. Entonces, para mí es muy padre ver a gente así, ver jóvenes como ustedes, porque ya están incluso, ya se dieron cuenta que ustedes pueden transformar su realidad. No es solamente echarle la culpa al político o al partido, sino involucrarse. Ya estamos hartos de muchos de ser espectadores. Entonces, yo les dejo esa enseñanza, que no sean espectadores, que se la sigan creyendo de que ustedes pueden transformar su realidad. Muchas gracias, Fabri. Pues bueno, Fabri, te vemos el viernes, ¿va? Órale, pues, ¿va a ser en el Senado o en la Cámara? Ahí sí ya no entendí el primer evento. El viernes es en Cámara de Diputados, el jueves es en el Senado. ¿Quieres ir al Senado? A donde tú me invites, ahí yo voy a estar ahí con los... Jalas. A las 2, jalas. Órale, pues. Va, sale. Ahorita te doy los detalles y nos ponemos de acuerdo, ¿va? Claro que sí. Sale, Fabri. Ya sabes, voces del futuro y sobre todo tú eres bienvenido con nosotros, el Frente Juvenil Nacional. Gracias, Fabri. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Igual, bonita noche. Descansa. Gracias, igual, Chicos, bonita noche. descansen. Ahora sí, última ponencia.